Lo que yo les voy a presentar hoy es parte de mi proyecto de tesis del magíster. El magíster de Estudios de Género y Cultura en Convenciones y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y el título es Madres solas y crianza en el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar. Para comenzar, voy a contarles brevemente lo que he hecho a lo largo de esta investigación. Para eso es que decidí abarcar como en 4 grandes tópicos. Primero, el tema que se estudiará, qué se conoce de este, qué pregunta guía la investigación, cómo se aborda y qué método se utilizará. Como antecedentes del campamento, es una imagen concreta de la pobreza multidimensional, donde se agrupan carencias en el ámbito educacional, laboral, comunitario y habitacional en un mismo territorio. Es una respuesta a diversos factores, en primer lugar a un modelo económico que se caracteriza por su alto nivel de concentración e injusta distribución de las riquezas, agregado al crecimiento demográfico y al alto nivel de concentración de la población en los núcleos urbanos en busca de mejores condiciones de vida. El término campamentos también se asocia al AHP, que esto significa asentamiento humano precario. Es como la forma como más elegante de decir el término campamento o toma de terreno. Y este concepto, según el INVI, que es el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, es utilizado para vislumbrar a las agrupaciones de viviendas contiguas que conforman el campamento cualquier forma de poblamiento precario y irregular, como también a las poblaciones que habitan en loteos irregulares y precarios. Ahí está como la imagen del campamento Manuel Bustos, de una vista panorámica de él. Y ahora los campamentos en Viña del Mar. La ciudad está compuesta por 12 barrios, en donde el 14,5% se encuentra en situación de pobreza. Toda esta información la saqué de la SECPLA, que es la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de acá de Viña. La mayoría de la concentración de la población fue en zonas altas y periféricas de la ciudad, es decir, Achupaya, Forestal, Reñaca Alto y Miraflores. Hoy en día Viña del Mar es la ciudad con más campamentos en Chile, que eso igual como que no se habla mucho, pero es una realidad. Viña del Mar es la ciudad con más campamentos. Acá la cifra es alarmante porque existen 74 campamentos, con 6.207 familias residentes en tomas de terreno, representando 11,2 a nivel nacional. Ahí pues hay un gráfico de las comunas con más campamentos, donde Viña del Mar lidera el gráfico en los dos. Pues en primera parte en 74 campamentos con un 11,2 y en el segundo en las familias, que son 6.207, seguido por Antofagasta y después Valparaíso. Se me seca la garganta, disculpa. El campamento Manuel Bustos. ¿Por qué se toma como estudio el campamento Manuel Bustos? Porque es el más grande a nivel nacional. Se formó durante la década de los 90. Las viviendas que los componen son 845, compuestas por 924 familias. En total son alrededor de 2.813 personas que habitan en este campamento y se extiende por 55 hectáreas y está coordinado por más de 20 comités de vecinos. Ahí están las imágenes del campamento Manuel Bustos, para los que no lo ubican. Se emplaza en la parte alta nororiente de la ciudad, entre las laderas del cerro y los fondos de quebrada, en los sectores de Achupaya y de Villa Independencia. Estos terrenos son propiedad del Servio y que se ubican en la ladera sur del cerro denominado Lomas La Torre. Este es uno de los cerros con mayor altura de la comuna y presenta una fuerte pendiente de terrenos arcillosos que se encuentran erosionados, provocando en temporada invernal permanentes situaciones de emergencia por derrumbes, anegamientos de las viviendas y serias dificultades en los desplazamientos de las personas. Este cerro se ocupaba en las laderas norte y poniente en los denominados asentamientos Lomas La Torre y Villa Festival, lo que ha transformado el lugar en la mayor concentración de las familias ocupantes de la comuna. Ahora, la pregunta que guía la investigación son cuáles son las experiencias de las madres solteras respecto al ámbito de la crianza en el campamento y qué estrategias y redes de cuidado utilizan dentro de este contexto. Para ello, como alineamiento teórico, el sujeto son las mujeres, pero en este caso no cualquier tipo de mujer, sino una mujer que es madre y que se encuentra sola.
El ámbito de estudio son los cuidados, o sea, la crianza de niñas y niños bajo este contexto en particular que es el campamento. Como línea transversal de toda la investigación es la pobreza, como carácter multidimensional, como lo hablé en un comienzo. ¿Y qué se desprende de la pobreza? La feminización de la pobreza y al mismo tiempo la jefatura femenina del hogar. El mandato cultural dominante de ser madre recae sobre toda mujer sin importar la clase, aunque su significado adquiere diferentes características según las diferentes culturas. En nuestra cultura occidental la maternidad es el principal organizador de la vida de la mujer. Las pautas que cada sociedad transmite en cuanto al momento de ser madre o el número de hijos varían de acuerdo con los diferentes estratos socioculturales. Entonces, en este caso, el sujeto como la madre, la condición que está sola, y esto que se transforma y que finalmente concluye en una familia monoparental y en una jefatura del hogar femenino. Toda maternidad que quede fuera de este patrón es condenada, excluida, rechazada y al mismo tiempo marginada, convirtiéndose en la víctima de la misma estructura que la impulsó a hacer lo que ahora le recrimina. Según Marcela Lagarde, en el libro Los cautiverios de las mujeres, madres, monjas, putas, presas y locas, del año 2005 de México, se refiere a la maternidad en solitario como lo siguiente. Tener un hijo fuera del matrimonio implica ser madre soltera, con las dificultades que tiene la transformación de la mujer en jefa de familia y las obligaciones que adquiere para toda la vida. Tener un hijo en la soltería es más importante para la sociedad fiscalizadora que el hecho de que una mujer sin condiciones sociales para hacerlo bien tenga un hijo en soledad. El juicio sobre la mujer recae desde la moral del matrimonio. Para ello es que las mujeres siempre resultan culpables y se ven obligadas a asumir la responsabilidad de su embarazo y sus hijos, no solo en la soledad, sino en el abandono y bajo la satanización social. O sea que para la madre soltera existe como una doble imposición. Por una parte, ser madre, como mujer ser madre, y al mismo tiempo lo que se refiere a estar sola, por ejemplo el estigma social que genera. Eso donde lo vemos incluso en las redes sociales cuando se refiere, no sé, a las madres luchonas, no sé si han escuchado eso, como el típico meme, soy madre y padre a la vez, como que existe una suerte como de satanización social por el hecho de estar sola. Y también es mal visto que una mujer diga como constantemente que ella es la que guía el hogar, que ella sola cría a los hijos. Siempre ha habido como, que también hay hartos estudios relacionados con eso, que hay una suerte de satanización social respecto al tema. Entonces, la relación con la familia monoparental. La monoparentalidad femenina alude a aquella persona que asume en solitario la opción de cuidado, de crianza y de educación de sus hijas e hijos. Sin embargo, respecto de la monoparentalidad femenina, es sabido que esta no constituye una realidad reciente y que durante siglos una gran cantidad de mujeres han encabezado solas, con o sin apoyo de su familia extensa y o su comunidad, sus familias por razones muy diversas. Por ejemplo, el embarazo adolescente, la viudez, la separación, la falta de implicaciones de valores en la crianza. No obstante, durante mucho tiempo no se distinguieron las particularidades de esta configuración y su diferencia fue estigmatizada y patologizada en función de las fallas respecto de un modelo ideal y hegemónico de la familia tradicional, dada la ausencia de una figura masculina y o paterna que complementara la estructura familiar. En relación con esto, la familia monoparental se relaciona abiertamente con el tema de los hogares con jefatura femenina. ¿Qué tiene que ver este concepto? Es que nos permite identificar un número cada vez mayor de hogares que están constituidos sin el padre o sin hombres, considerando que es un fenómeno creciente en las zonas urbanas. El análisis de los hogares encabezados por mujeres ha sido un tema controversial en las investigaciones sobre familias contemporáneas, destacando como objeto de estudio por sus altas tasas de crecimiento y su tradicional vinculación con situaciones de pobreza, vulnerabilidad social y económica. En nuestro país, el 52,8% tiene hogares con jefatura femenina. Voy a pasar esta parte. Entonces, el sujeto de estudio de esta investigación son las mujeres madres bajo una condición que es estar sola, y cómo ellas encabezan el ámbito de los cuidados dentro de un contexto en particular que es el campamento.
De la condición en solitario se desprende la familia monoparental y al mismo tiempo la jefatura femenina del hogar. Ahora voy a hablar un poco del tema de los cuidados y de la geografía feminista, principalmente en el campamento. Los cuidados. Se desprenden tres áreas principales para poder explicar el tema del ámbito de los cuidados. Principalmente, en primer lugar, la asunción de las tareas de reproducción y por ende de las prácticas de cuidado como propias del ámbito privado doméstico y la familiarización del cuidado. En segundo lugar, la aplicación del modelo de familia nuclear como principio organizador de la división sexual y etaria del trabajo al interior del espacio doméstico, como también en otras esferas, proceso que se ha tendido a la feminización y maternalización de la provisión del cuidado infantil. Y por último, la orientación familiarista que asumieron las políticas sociales durante el último tiempo. Entonces, los cuidados históricamente han sido delegados al espacio doméstico y también esto tiene que ver con el espacio doméstico que generalmente está visto por las mujeres. Entonces, pareciera ser que lavar, planchar, cocinar, hacer el aseo, criar a los niños y niñas y ocuparse de la salud son actividades que naturalmente atañen a las mujeres. Las prácticas de cuidado en el contexto de pobreza urbana tiene que ver con la implementación de prácticas alternativas a las categorías y al modelo de cuidado más tradicional. Prácticas comunitarias de cuidado infantil. Es común que el cuidado pase en manos, no sé, de la vecina, de la abuela, quizás, pero siempre pasa por un tema de relaciones de género. O sea, siempre pasa de una mujer hacia otra mujer, nunca hay un hombre. Y eso es muy bien sabido dentro de la bibliografía que revisé. Entonces, tienden a construirse como una extensión del espacio doméstico que está delegado hacia la mujer. Y las prácticas de cuidado son asumidas directamente y en la mayoría de los casos por mujeres, como lo que le hablé recién. En consecuencia, se identifican dos cuestiones que constituyen objetivos principales. Primero, ¿qué implica para las madres solas criar y cuidar bajo este contexto? Y segundo, ¿cómo se organiza el cuidado en el marco de dicho contexto? Entonces, la relación finalmente que implica estas dos grandes áreas es entre la madre, por un lado, la crianza y luego en el campamento. Ahí ve una imagen del campamento Manuel Bustos. Y ahora el contexto del campamento. El repliegue de los sujetos al interior del espacio del hogar, evitando el uso del espacio público por parte de los niños y niñas y del resto de los miembros de la familia. Generalmente los espacios públicos, las plazas, canchas, calles, son percibidos como peligrosos por las propias familias. Estas aseveraciones se afirman a través de relatos propios de vecinos y vecinas, en donde la vida de los niños y niñas se han puesto en riesgo a partir de situaciones de enfrentamientos o tiroteo a los que se vieron expuestos. Percibir el espacio como peligroso y hostil en situaciones que peligran la vida de los habitantes. Entonces, finalmente, ¿qué hace esto? Que haya una relación directa entre el espacio y la forma de criar a los niños y a las niñas. Ahí hay una imagen del campamento. Entonces, como le hablaba en un comienzo, sobre todo en invierno para ellas es muy complicado poder salir de sus casas y, por ejemplo, no sé, llevar a los niños al jardín, algo tan básico. Entonces, ¿qué pasa? Que trae como consecuencia eso, que también tengan problemas para poder sentarse dentro de la relación existente entre el trabajo remunerado y no remunerado. O sea, es más difícil para una mujer conseguir un contrato formal siendo madre y estando sola y estando a cargo de un hogar, como que se van sumando más aristas a la condición de ser madre sola. Y por último, como base como general del método que voy a utilizar dentro de la investigación, es que se van a analizar las experiencias y discursos a partir de las relaciones que adquiere, por una parte, ser madre sola, criar niñas y niños, y dónde, en el campamento. Para ello es que se van a utilizar los relatos de vida para articular los significados de las experiencias y prácticas sociales que operan dentro del campamento mediante la dimensión de la maternidad. De acuerdo al método cualitativo escogido, se utilizará una muestra intencional no probabilística, y los sujetos en una muestra intencional no probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal intencional del investigador. Para ello es que van a ser entrevistadas 10 mujeres, madres de 25 a 40 años que tengan hijos que nacieron y fueron criados durante su primera infancia en el campamento, además de haber residido más de 5 años en él. Y ahí, por último, la imagen del área verde dentro del campamento.
que eso también se relaciona directamente con el contexto elegido y lo que significa criar bajo él. Porque, por ejemplo, cuando dije acá los espacios públicos son percibidos como peligrosos, eso igual es súper importante dentro de toda la investigación porque relaciona directamente la forma en que las mujeres están criando dentro del campamento y cómo el espacio puede ser determinante dentro de las relaciones sociales y las relaciones humanas que uno adquiere a lo largo de la vida, por decirlo así. Entonces, ahí está la imagen final de la investigación. Eso sería.